Capítulo 581, Entrada secreta. Guac. Tranquilo. Esto no tardará mucho. Un monstruo rugió mientras forcejeaba contra las cadenas de maná que lo aprisionaban. Imponente y temible, parecía un león con alas de murciélago y cola de escorpión. A pesar de su fuerza, estaba indefenso ante el humano de hierro que le hundía metódicamente la espalda. Una vez terminada la tarea, el hombre recuperó un pequeño frasco y extrajo algo incrustado cerca de la columna vertebral de la criatura. Estas muestras deberían ser suficientes. Colocó el objeto en otro vial de contención, ignorando al monstruo que empezaba a morir ante sus ojos. A su alrededor había numerosas criaturas más pequeñas, de aspecto macabro. Sus cuerpos emitían humo oscuro y pus, que se filtraban por los pasillos y se aferraban al aire estancado. Roland negó con la cabeza ante la familiaridad de este fenómeno, conocido como miasma. No tiene dónde ir. Si no purifico la zona, podrían formarse nuevos monstruos, incluso sin una mazmorra de por medio. En este mundo, los monstruos podían surgir de muchas maneras, y el miasma era una de las causas más insidiosas. Era una niebla oscura y venenosa que florecía en entornos ricos en maná. Si no se controlaba, daría lugar a abominaciones. Aunque los niveles de maná habían disminuido en los túneles tras la ruptura de la mazmorra, aún quedaba suficiente como para representar una amenaza. Esto dificultó aún más la tarea de Roland. Si no se ocupaba de los restos del monstruo ahora, sus golems podrían ser atacados más tarde. Estoy otra vez con tanto trabajo, realmente no tengo tiempo para esto. Había tres maneras de abordar el problema. La primera era reunir y eliminar todos los restos de los monstruos antes de que se descompusieran y liberaran miasma. La segunda era purificar la zona con magia divina. Si bien era efectivo a corto plazo, este método solo retrasaba el problema si los cuerpos permanecían y finalmente se descomponían. La solución final fue incinerar todo, reduciendo los restos a la nada y evitando cualquier posibilidad de formación de miasma. Recogeré los mejores materiales. El resto es irrelevante. Por ahora, optó por combinar el primer y el tercer método. Salvaría lo valioso y reduciría el resto a cenizas. Sin embargo, justo cuando se preparaba para comenzar la incineración, un aviso del sistema apareció ante él. Felicitaciones, has subido de nivel. Acercándose, pero hizo una pausa, entrecerrando los ojos al recibir la notificación. Su nivel había vuelto a subir. Con esto, estaba a solo 5 niveles de alcanzar el nivel 50 en Señor Supremo Herrero Rúnico, el punto medio de su clase principal. Este logro le permitía participar en la prueba de ascensión. Aún así, no tenía intención de cambiar de clase. Señor Supremo Herrero Rúnico le otorgaba un poderoso multiplicador de estadísticas, ideal para su configuración. A pesar del poder innato de la clase, las habilidades que había estado adquiriendo recientemente le resultaban decepcionantes. Cuando la eligió por primera vez, recibió poder del Señor Supremo, una de sus habilidades más potentes, junto con reensamblaje rápido de máquinas de su clase anterior, una habilidad que complementaba a la perfección sus construcciones. Pero con el tiempo, las habilidades habían cambiado. Se sentían más adecuadas para un noble señor como Arturo que para él. El ejemplo más reciente lo dejó dolorosamente claro. Discurso inspirador. Habilidad pasiva. La capacidad de pronunciar discursos entusiastas que otorgan beneficios temporales a los aliados, como mayor fuerza, velocidad o resiliencia. Hablar nunca había sido su fuerte, y la idea de dar discursos, sobre todo los que duraban varios minutos u horas, no le atraía. Aunque las mejoras que proporcionaba la habilidad podían ser útiles, no le resultaba natural. No era un líder en ese sentido ni una figura motivadora. Era un artesano, un estratega, alguien que prefería trabajar solo o en un grupo pequeño y de confianza. Ahora que se acercaba a la mitad de su clase, solo podía esperar que las siguientes habilidades le fueran más útiles que las recientes decepciones. No todo es malo. Tiene un amplio alcance y puede afectar incluso a un ejército de miles. Aún así, primero tengo que dar un discurso. Hablar en público nunca se le había dado con facilidad, y no le interesaba dedicar tiempo a aprender a hablar bien cuando Arthur lo hacía mucho mejor. Durante el juicio del Señor Supremo, se dio cuenta de que no podía con todo él solo. Una de las habilidades esenciales para un señor era la capacidad de confiar eficazmente en los recursos y vasallos. Aún así, el problema persiste. ¿Cómo voy a subir de nivel? Últimamente parece imposible. Aunque su progreso había sido rápido, se había ralentizado hasta convertirse en un lento y frustrante avance.
La reciente batalla contra el monstruo tortuga gigante y las oleadas de criaturas inferiores le había proporcionado algo de experiencia, pero el sistema se había vuelto cada vez más tacaño. Los monstruos de nivel 2 eran ahora demasiado débiles como para proporcionar ganancias significativas. Incluso derrotar a un enemigo de nivel 150 solo le otorgaba un punto de experiencia. Los monstruos de nivel 3 no eran mucho mejores. A menos que se mantuviera dentro de un rango de nivel muy específico, la experiencia que ganaba seguía disminuyendo en lugar de aumentar. Esta era una de las principales razones por las que había venido. Buscar la entrada a la supermazmorra, un lugar del que se rumoreaba que albergaba monstruos de nivel 4. Si lograba localizar una zona con la dificultad suficiente, por fin podría reanudar su avance. Incluso podría construir algo similar al cañón que había usado contra el Lich, solo que esta vez en un entorno más controlado. Se aseguraría de que nada adquiriera conciencia y se descontrolara como antes. Era hora de limpiar. Tras reunir algunas partes útiles del monstruo, incineró toda la zona. El hechizo desató un infierno abrasador dentro del túnel, quemando todo a su paso con fuego sagrado. No quedó nada. Incluso el aire viciado había desaparecido, y todo rastro de los monstruos había quedado reducido a cenizas. Es hora de seguir adelante. No tengo mucho tiempo. De vuelta en su moto, lanzó un sensor hacia la pared. Se quedó fijo, sujeto por el pegamento alquímico de Rastix. Empezaba a quedarse sin amplificadores de señal y dispositivos de mapeo. Una vez que se los llevaran, no podría contactar con Sebastián en Albrook, ni aunque lo intentara. Sus golems tendían cables tras él, pero se movían a una fracción de su velocidad. Aún así, se negaba a rendirse. Tras analizar la disposición de los largos túneles, se convenció de que existía un patrón. Encontrar la fuente era solo cuestión de tiempo. Los monstruos se hacían más fuertes, lo que significaba que se acercaba. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Arthur aspiraba a alcanzar el nivel 3 antes de la gran asamblea. También tenía un objetivo personal: alcanzar el nivel 50 con su clase actual. A pesar de carecer de una configuración optimizada para el entrenamiento, confiaba en su capacidad para entrenar con métodos convencionales. Ya podía derrotar a monstruos muy por encima de su nivel, lo que le daba la seguridad que necesitaba. Solo faltaba encontrar la fuente y establecer una puerta de teletransportación que sirviera como acceso a su nuevo campo de entrenamiento. Continuó su viaje durante 2 días más, adentrándose en el sinuoso laberinto de piedra antigua y magia corrupta. Los monstruos aún le bloqueaban el paso, pero su número comenzó a disminuir a medida que aumentaba su fuerza. A pesar del creciente peligro, estaba seguro de que iba en la dirección correcta. Las paredes del túnel lo confirmaban. Al igual que la piedra fortificada que rodeaba Albrook, estas murallas habían sufrido una especie de endurecimiento por maná. Con el tiempo, el proceso había hecho la roca aún más resistente, casi tan resistente como el mitril en algunos puntos, quizás incluso más resistente. Incluso los mineros enanos habrían tenido dificultades para perforar la zona a la que había llegado, que terminaba en lo que parecía un callejón sin salida. Esto no está bien. Se bajó de su moto rúnica y consultó su mapa. Según sus cálculos, esta debía ser la entrada. El sistema de túneles seguía un patrón específico, expandiéndose hacia los asentamientos principales. Considerando las ciudades sobre la superficie y comparándolas con su posición actual, que estaba justo debajo del gigantesco supervolcán en el centro de la isla, el calor era tan intenso que tuvo que rodearse con un velo de maná reforzado con magia de escarcha. Sin él, se habría cocinado vivo. ¿Es esto realmente un callejón sin salida? La piedra frente a él no era común. Parecía roca sólida, pero Roland sabía que no era así. Aunque no veía nada inusual, sentía una presencia, algo oculto, más allá de la percepción. Solo tenía una habilidad que podía ayudarle a revelar la magia que operaba allí, así que activó una de sus habilidades más antiguas. La de depuración. Realmente hay algo aquí. ¿Pero por qué runas? La habilidad estaba destinada a identificar defectos en las estructuras rúnicas, pero también tenía un efecto secundario que le permitía detectarlos y percibirlos. Estas runas habían sido ocultadas con sumo cuidado. Sus métodos habituales de detección y su sentido del maná las habían pasado por alto por completo. Lo que había comenzado como una corazonada se había confirmado. Un mecanismo de bloqueo oculto estaba incrustado en la piedra. Ahora que podía ver las runas, tenía la oportunidad de desbloquearlo. El proceso no sería sencillo. Estas runas son increíblemente complejas. ¿Quién pudo haberlas creado?
Seguía siendo un misterio que no había resuelto. La mazmorra cerca de Albrecht también contenía habitaciones y cámaras ocultas selladas tras cerraduras rúnicas, pero nunca había entendido cómo estaban colocadas allí. Había un arquitecto de mazmorras trabajando desde las sombras, o los núcleos de las mazmorras eran lo suficientemente inteligentes como para aprender a inscribir runas por sí solos. No tenía respuesta. Lo importante ahora era atravesar la pared que tenía delante. El tiempo apremiaba. El calor de la zona empezaba a afectar a su moto rúnica, y necesitaba actuar con rapidez. Roland apoyó una mano en la pared, dejando que los dedos de su guantelete tocaran uno de los rastros ocultos. Una vez allí, una telaraña de hilos de mana surgió y se conectó con los componentes rúnicos del interior. Ahora, incluso sin su habilidad de descifrado activa, los símbolos mágicos comenzaron a iluminarse mientras intentaba encontrar el mecanismo de apertura. Este está altamente encriptado, esto tomará un tiempo. Trabajar con componentes de macro runas le resultaba fácil, y modificarlos era algo natural. Sin embargo, para acceder a ellos en este caso, tendría que sortear el sistema operativo interno y convencerlo de que él era su legítimo dueño. Todo herrero y mago rúnico podía cifrar sus runas para impedir el acceso no autorizado. Funcionaba como una contraseña que abría el camino a seguir, pero él no la tenía. Esto le dejaba con dos opciones: decodificar toda la estructura manualmente o forzar las cerraduras y esperar que el sistema no colapsara. Afortunadamente, en este mundo, la mayoría de la gente no implementaba fuertes medidas defensivas en sus sistemas rúnicos. Esto probablemente se debía a las restricciones de clase. La mayoría de los practicantes eran herreros o magos rúnicos. Los herreros rúnicos se centraban en crear y modificar runas a gran escala estructural. Los magos rúnicos se especializaban en interactuar con las runas existentes de forma más precisa y localizada. Pero él era diferente. Poseía las habilidades de ambas clases. Podía manipular todo el sistema y remodelarlo a voluntad. Aún así, la tarea no era nada sencilla. Se enfrentaba a lo que parecía ser una mazmorra, algo que probablemente tampoco tenía restricciones de clase. Descifrarlo sería un desafío. Pasaron los segundos, convirtiéndose en minutos, y toda la pared frente a él comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad. La sección que tocó resplandeció con un maná azul intenso, mientras que el resto de la estructura permaneció roja. Gradualmente, las runas comenzaron a cambiar a azul a medida que tomaba el control del sistema. Le tomó 15 minutos, y para cuando terminó, el 80% de su maná se había agotado. Pero finalmente, la runa final se volvió azul. En ese instante, un profundo temblor recorrió el túnel circundante. El muro de piedra frente a Roland latía como un latido. Un fuerte chirrido siguió mientras el sello rúnico comenzaba a disolverse. Una grieta se formó en el centro de la pared, brillando con una luz zafiro. El aire vibró cuando una ráfaga de viento levantó polvo. Roland retrocedió. No por miedo, sino por precaución. Esta no era la entrada de una mazmorra común. Parecía el punto de partida de una fuga. Una horda de monstruos podría estar esperando al otro lado, y ya se había preparado por si acaso. Tras él, runas brillaban en las paredes y el techo, listas para explotar mientras escapaba por los tortuosos túneles hacia un lugar seguro. ¿Vacío? En lugar de una oleada de criaturas, algo completamente inesperado lo recibió. Una suave brisa atravesó la abertura, trayendo consigo un aroma a aire fresco. Más adelante se extendía un sendero de exuberante hierba verde que se extendía en la distancia. No se parecía en nada a lo que esperaba encontrar dentro de una mazmorra volcánica. El viento era fresco al principio, pero al pasar junto a él, se calentó rápidamente. Su moto rúnica tembló ante el repentino aumento de temperatura, y su escudo de maná empezó a parpadear. Percibió que la mazmorra tenía su propia biosfera. Se oían tenues sonidos provenientes del interior, posiblemente de animales o monstruos. Esta era la entrada que había estado buscando, pero dudó. No estaba seguro de si entrar era la decisión correcta. He llegado hasta aquí, no tiene sentido dar marcha atrás ahora. Confiaba en sus habilidades y había dedicado bastante tiempo a investigar la supermazmorra. Creía poder evaluar el nivel de peligro de los monstruos que albergaba con solo unas pocas observaciones minuciosas. Sin embargo, siempre existía el riesgo de toparse con una sección inexplorada llena de monstruosidades de nivel 4 que escapaban a su control. El tiempo también era un factor. Solo faltaban 4 días y medio para su partida prevista hacia el castillo del duque.
Por suerte, llevaba los recursos necesarios para construir otra puerta de teletransportación a pequeña escala, que pretendía usar para su regreso. Debido al intenso calor en los túneles y la densidad de la piedra circundante, instalar la puerta fuera de la mazmorra sería extremadamente difícil. Eso dejaba el interior como la opción más viable. A juzgar por el aire fresco y refrescante que fluía del interior, parecía el lugar perfecto. Le tomó unos segundos, pero pronto la moto rúnica empezó a avanzar sola, cruzando el umbral de la mazmorra que tenía delante. Roland la siguió lentamente a pie. La moto se movía por la hierba, dejando un tenue rastro que usaba para guiar sus pasos. En cuanto cruzó la entrada, sintió el cambio de maná y temperatura. Está bien aislado. Cruzar la mazmorra era como adentrarse en un mundo aparte. El calor exterior no lograba penetrar. Al principio, consideró dejar la entrada abierta como vía de escape. Sin embargo, tras revisar el código rúnico incrustado en el mecanismo de cierre, cambió de opinión. Había un programa de detección oculto en la estructura, algo que requería un apretón de manos con una fuente externa. Si la puerta permanecía abierta demasiado tiempo, se activaría una respuesta, y tenía el presentimiento de que no sería amistosa. Al cruzar Roland la entrada de la mazmorra y adentrarse en el pasaje cubierto de hierba, una repentina ráfaga de aire fresco y seco lo recibió. Esta vez, era diferente. La brisa traía el aroma de las grandes alturas y la naturaleza salvaje. Por un breve instante, una luz brillante iluminó su rostro, tan intensa que haría que un hombre común y corriente entrecerrara los ojos. Esto no se parecía en nada a la mazmorra subterránea volcánica que esperaba. En cambio, se encontraba en la cima de una gran montaña con vistas a un vasto valle. Su bicicleta se detuvo al borde de una cornisa y avanzó para situarse junto a ella. El espacio ante él se extendía infinitamente, una extensión impresionante de belleza intacta, como si nunca hubiera sido tocada por manos humanas. De repente, un chillido resonó en el aire. Roland alzó la vista y vio docenas de monstruos. Wyverns. Elegantes, poderosos y majestuosos, sus alas brillaban con tonos metálicos mientras surcaban el cielo. Los wyverns volaban en círculos sobre el valle como una tormenta viviente, y sus agudos gritos resonaban en las paredes de la montaña. Esto era muy distinto de los estrechos y oscuros túneles por los que había luchado hasta entonces. Este lugar tendré que explorarlo todo. Retiró su moto y la escondió dentro del túnel de montaña por donde había entrado, manteniéndola oculta a la vista de los monstruos. El área se extendía en todas direcciones, y muy por encima de él, los wyverns volaban en círculos por el cielo. Cada uno era una criatura de nivel 3, muy por encima del nivel 230. Estos monstruos eran justo lo que necesitaba para subir de nivel. Por fin, había encontrado un lugar adecuado para entrenar. Pero antes de empezar, tenía que encontrar un lugar seguro para instalar su puerta de teletransportación. Una vez hecho esto, por fin podría concentrarse en el entrenamiento. El tiempo se agotaba y necesitaba darse prisa. Capítulo 582, mirando alrededor. Probablemente no sería prudente construirlo aquí. Roland murmuró para sí mismo mientras se escabullía de vuelta a la cueva de la que acababa de salir. Los wyverns volaban en círculos sobre él, y había estado peligrosamente cerca de ser detectado. Lo que necesitaba ahora era un mejor lugar para construir su pequeño portal de viaje. Esta zona, donde se había iniciado la fuga de la mazmorra, era demasiado arriesgada. Si otra fuga comenzaba allí, podría destruir su única vía de regreso. Este espacio está lleno de magia espacial. Podría afectar los encantamientos de la puerta. Una de las principales razones por las que no pudo colocar la puerta allí, incluso después de perforar uno de los lados, fue la abrumadora presencia de magia de distorsión espacial. Al salir de la cueva, se encontró en la cima de una montaña. La entrada por la que entró estaba en la punta, y desde fuera parecía una simple roca de no más de 10 metros de ancho. Sin embargo, una vez dentro, el pasaje se expandió y se extendió mucho más allá de lo que sugería su exterior. Lo que desde fuera parecía una pequeña cueva resultó ser un largo túnel que se requería recorrer en casi 5 minutos. Esa distancia sumaba casi medio kilómetro, algo imposible sin una enorme cantidad de magia. Con tanta energía concentrada allí, estabilizar la puerta sería una tarea difícil. Usar una puerta así en estas condiciones sería extremadamente peligroso. Por suerte, la directora me ha dado cierta flexibilidad con mis clases, así que tengo tiempo suficiente para hacer lo que debo hacer. Aunque sus obligaciones en el instituto no habían desaparecido, se habían aliviado.
No había habido incidentes importantes desde que su hermana dejó de asistir, y con la ayuda de Arión, habían logrado reclutar a otros para que ayudaran a organizar el plan de estudios. Su siguiente clase se impartiría tras su regreso de Isgard, lo que le daría tiempo para completar sus tareas. También tenía unos días para intentar 5 subidas de nivel hasta llegar al nivel 50, donde le aguardaba una habilidad potencialmente valiosa. Era hora de actuar y empezar a explorar la zona. La gran moto rúnica que había construido no era apta para este tipo de terreno, así que necesitaba guardarse. Al igual que las armaduras elementales, regresó a una de sus runas espaciales, esperando allí hasta que la necesitaran de nuevo. Con sus preparativos completos, solo quedaba una tarea. Necesitaba cambiar de armadura. Esta vez, era la variante Céfiro rúnico. Por suerte, no estaba al descubierto, sino dentro de una cueva segura, lo que facilitó mucho el proceso. Desde allí, podía equipar con seguridad un elemento más adecuado para el sigilo, uno que le ayudaría a moverse sin ser detectado por las cordilleras y los valles. Tras un breve momento de vacilación, adoptó la familiar postura en forma de X, tal como lo había hecho al activar la variante Leviatán. El traje de gracia plateada bajo él brilló mientras las placas de la armadura se desprendían con suaves silbidos, liberando la presión de maná acumulada. Uno a uno, los segmentos de la armadura rúnica básica se desmantelaron y desaparecieron en el almacenamiento espacial. Su cuerpo resplandecía con una luz azul pálida mientras el maná lo recorría, y luego se tornó gradualmente verde esmeralda mientras los elementos del conjunto Céfiro flotaban a su alrededor en una órbita lenta. La capa inferior de gracia plateada se aferraba firmemente a su cuerpo, y sus fibras metálicas delineaban los contornos de su musculosa complexión en la caverna tenuemente iluminada. A medida que la luz a su alrededor se tornaba de un verde intenso, los componentes de la armadura comenzaron a ensamblarse. Primero llegaron las grebas, que encajaron con un chasquido limpio y resonante. Eran más ligeras que cualquier otra que hubiera usado antes. Después, los brazales, y luego, pieza por pieza, el resto de la armadura lo envolvió. Ahora estaba completamente equipado con el céfiro rúnico, cuyo brillo verdoso latía débilmente con la energía elemental almacenada. Roland se tomó un momento para apretar el puño y estudiar la armadura que ahora cubría su cuerpo. Era notablemente más elegante y delgada que cualquiera de sus trajes anteriores. Los encantamientos del elemento viento entretejidos en la armadura estaban diseñados para brindar velocidad, agilidad y silencio. Con ellos, podía moverse más rápido, saltar más alto y, lo más importante, caminar casi en silencio. Cada paso sería prácticamente inaudible. La armadura también mejoraba su capacidad para mimetizarse con el entorno, usando sutiles efectos de camuflaje que se adaptaban al terreno. Aún más impresionante era la capacidad de la armadura para controlar el flujo de aire a su alrededor. El campo de control del viento impedía que las moléculas de olor en el aire escaparan, dificultando que las criaturas que dependían del olfato lo detectaran. Muchos monstruos tenían mala vista y dependían del olfato o el oído, pero los wyverns que volaban sobre sus cabezas representaban una amenaza diferente. Eran más como halcones, que dependían de una vista aguda para detectar el movimiento desde arriba. Aún así, el campo de viento podía distorsionar su silueta lo suficiente como para dificultar su detección, especialmente con la hierba alta y el terreno irregular que cubría las montañas y valles. Con esa cobertura natural y la ayuda de los encantamientos adaptativos de la armadura, tenía buenas posibilidades de pasar desapercibido. E incluso si lo detectaban, este modelo le daría una sólida ventaja. Era el más rápido de todos los conjuntos elementales que había creado, con una rápida huida por el aire, a su alcance. Bueno, necesito ver dónde estoy. Pero a juzgar por el terreno, este solo puede ser un lugar. Roland finalmente estaba listo para abandonar la seguridad de la entrada de la cueva. Avanzó, no sin antes colocar uno de los pocos sensores que le quedaban cerca de la salida. Le serviría de guía, asegurándose de encontrar siempre el camino de regreso. Esta zona era demasiado extensa para dispersar sensores por ella, y necesitaba conservar lo que le quedaba. Su principal objetivo ahora era encontrar un lugar adecuado para establecer una base. Por lo que parecía, esta era una de las zonas de la supermazmorra, y debía asegurar un lugar donde los monstruos no se aventuraran. Sin embargo, los monstruos no eran su única preocupación. Esta región albergaba seres mucho más peligrosos que simples criaturas. Aventureros de alto nivel vagaban por estas tierras, muchos de ellos potencialmente 100 niveles por encima de él.
Este era el dominio no solo de los aventureros de rango platino y mitril, sino también de la élite, aquellos de rango orichakun. Cualquier error aquí podía ser fatal, por lo que una planificación cuidadosa era esencial. Si no me equivoco, este debería ser el tercer anillo, el Valle de los Drácnidos. Roland se agazapó justo fuera de la entrada de la cueva. Su armadura se mimetizaba a la perfección con la escarpada ladera azotada por el viento que lo rodeaba. El tercer anillo, conocido como el Valle Drácnido, era famoso no solo por sus letales monstruos de tipo dragón menor, sino también por ser una de las mazmorras ubicadas bajo un gigantesco supervolcán. Para quienes no lo sabían, la mazmorra podría haber parecido una región volcánica llena de bestias de lava y dominada por un enorme dragón en el centro. Sin embargo, esa suposición no podría estar más lejos de la realidad. La mazmorra de la isla Dragnis, también conocida como el laberinto del Uirm infernal, estaba compuesta por múltiples anillos interconectados. Su nombre provenía del primer anillo, una estructura laberíntica llena de lava, ceniza y criaturas similares a los Uirms. Durante mucho tiempo, los exploradores creyeron que este ardiente laberinto era la mazmorra completa. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que era solo el comienzo. Debajo y más allá de la primera capa, se extendían una serie de zonas, cada una con su propio ecosistema. Lo que comenzó como un reino de fuego y piedra fundida dio paso a lugares más oscuros y extraños. Uno de ellos era el bosque podrido, una región retorcida y decadente, repleta de ents venenosos y terreno inestable y en descomposición. Esta era la segunda zona de la mazmorra, y finalmente conducía al valle sobre el que Roland se encontraba. Este valle, conocido como el Valle Drácnido, estaba invadido por criaturas comúnmente conocidas como dragones menores. Entre ellas se encontraban monstruos como dracos, wyverns y sierpes. Aunque cada uno de ellos tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en un dragón verdadero, muy pocos lograban alcanzar esa etapa final y poderosa. La mayoría moría mucho antes de poder ascender, ya fuera a manos de monstruos rivales o aventureros. Sus cuerpos eran buscados por casi todos, pero una vez que nacía un dragón, la mayoría sabía que debía mantenerse alejada. Los dragones verdaderos eran únicos entre los monstruos. Desde su nacimiento, ya se les clasificaba como criaturas de nivel 3. A diferencia de la mayoría de los monstruos, que necesitaban ganar fuerza mediante la batalla y la experiencia, los dragones verdaderos partían de una base diferente. Nacían poderosos y su crecimiento no estaba inicialmente ligado a los niveles. En cambio, seguían una progresión más natural. Con suficiente tiempo y sustento, empezaban a crecer, tanto física como mágicamente. Su desarrollo era constante pero lento, y durante esta fase inicial, eran especialmente vulnerables. Al carecer de los beneficios inmediatos de subir de nivel, los dragones jóvenes corrían un riesgo real de ser cazados o asesinados antes de alcanzar la madurez. Por esta razón, la mayoría de los dragones natos se mantenían ocultos. Rara vez salían de sus guaridas, emergiendo solo por breves períodos para recolectar alimento antes de volver a hibernar. Esperaban, conservando energía y evitando el peligro, hasta que podían despertar como verdaderos dragones plenamente desarrollados. Al llegar a esa etapa, se volvieron mucho más peligrosos. Al igual que la clase Overlord de Roland, su evolución les otorgó mejoras en todas las áreas, con multiplicadores de estadísticas mejorados y un potencial de crecimiento superior. A partir de ese momento, dejaron de ser simples monstruos para convertirse en depredadores supremos, solo desafiados por un puñado de otros seres poderosos. Los anillos que rodeaban el volcán eran vastos y se decía que abarcaban gran parte de la isla. Lo que dificultaba aún más la exploración era la influencia de la magia espacial, muy similar a la encontrada en la cueva por la que había pasado. Estas distorsiones creaban distancias inmensas y antinaturales entre las zonas, lo que hacía que la navegación fuera impredecible y, a menudo, engañosa. Por lo que Roland sabía, esta región albergaba monstruos que alcanzaban el nivel 300. Era una especie de refugio temporal para muchos poseedores de clase de nivel 3, un lugar donde demostraban su valía o encontraban su fin. Pero Roland no tenía intención de seguir sus pasos. Él era diferente. Con su fuerza, conocimiento y herramientas, ya había aniquilado monstruos muy por encima de su nivel actual. Enfrentarse a criaturas más fuertes era justo lo que había estado esperando. Por suerte, en esta zona no hay dragones verdaderos, pero primero necesito encontrar un escondite. Por fin, Roland empezó a moverse. Esperó el momento oportuno. Una vez que los wyverns de arriba desviaron su atención a otra parte, avanzó sigilosamente por el terreno irregular.
No lejos de la entrada de la cueva yacía un nido, probablemente usado por las criaturas, hecho de ramas retorcidas y piedra quemada. A pesar de parecer expuesta, la entrada que había usado estaba bien protegida. Cualquiera que la encontrara no encontraría más que un corto pasaje que terminaba en piedra sólida. Según su análisis, sin la capacidad de descifrar los encantamientos rúnicos incrustados en la roca, la cueva no parecería tener más de 5 metros de profundidad. El verdadero punto de acceso, oculto tras ilusiones superpuestas y protecciones espaciales, permanecía fuera del alcance de cualquiera que no tuviera los conocimientos necesarios para revelarlo. Aún así, Roland tenía sus dudas. Por las señales que había encontrado en las profundidades del sistema de túneles, era evidente que alguien más probablemente había descubierto la conexión mucho antes que él. Aunque su guarida no podía construirse allí, necesitaba asegurarse de vigilar la zona para ver si quien la usara regresaría más tarde. Estoy demasiado expuesto aquí, necesito bajar al valle. Las runas de su armadura comenzaron a brillar con una luz esmeralda, y un instante después, un velo de energía lo envolvió. Con un ligero movimiento del pie, saltó hacia adelante y descendió de la ladera. Su caída fue lenta y controlada, guiada por la magia de su armadura Sepir. A su alrededor, wyverns voladores describían amplios arcos, dispersos por el cielo como sombras flotantes. Sus encantamientos lo hacían casi invisible a sus sentidos, pero el hechizo no era perfecto. Cualquier movimiento repentino podía delatarlo, así que continuó su descenso con calma. ¿Hay algo ahí? ¿Podría ser un asentamiento? Cuando regrese, necesito conseguir un mapa actualizado de esta región. Mientras descendía, varios puntos de referencia se hicieron visibles a lo lejos. Entre ellos, una estructura le llamó la atención. Una fortaleza construida con lo que parecía madera y enredaderas. No pudo distinguir si era una creación de la propia mazmorra o una fortificación artificial. Esta zona de mazmorras era más que un simple lugar lleno de monstruos. Era vasta, impredecible y no regía por ninguna ley en particular. Los aventureros llevaban años viniendo aquí. Algunos incluso habían decidido quedarse. Si bien las regiones llenas de lava y podredumbre eran demasiado hostiles para habitarlas, este valle era diferente. Estaba repleto de vegetación, arroyos y aire respirable. Para algunos, era un santuario excepcional. Con suficientes recursos y esfuerzo, una fortaleza oculta podría prosperar aquí. Aún así, Roland sabía que debía ser cauteloso. Se encontraba en territorio desconocido, y mostrarse abiertamente a los lugareños era arriesgado. La mayoría de los habitantes del lugar eran poderosos poseedores de clase de nivel 3, la mayoría por encima del nivel 200. Algunos se habían aislado del mundo exterior y no recibían con los brazos abiertos a los forasteros. Según entendía, los forasteros solían tener que pagar o pasar por un proceso para ser presentados a los residentes permanentes. Estos aventureros experimentados ofrecían refugio y seguridad, intercambiando bienes e información con el mundo exterior bajo sus propios términos. Si descubrían que había eludido esos canales y entrado en sus dominios sin permiso, no podía predecir cómo reaccionarían. Su visor brilló tenuemente mientras registraba la distribución geográfica del valle desde todos los ángulos. Dos de sus golems flotantes volaban en círculos a su alrededor, ayudándolo en el proceso escaneando y cartografiando el entorno en tiempo real. El asentamiento lejano era solo uno de los muchos puntos de interés. El valle albergaba mucho más de lo que parecía a simple vista. Una de las características más impactantes era el vasto cielo azul. Al principio, parecía natural, con sus nubes flotantes y la cálida luz del sol. Sin embargo, un análisis más profundo reveló la verdad. No era más que una elaborada ilusión. De hecho, había un sólido techo de roca muy por encima, creado o moldeado mágicamente para parecer abierto e infinito. Según sus cálculos, la distancia desde la cima de la montaña hasta el fondo del valle era de aproximadamente 6 kilómetros, con otros 4 kilómetros que se extendían hasta el cielo falso. Todo el espacio era inmenso, extendiéndose en todas direcciones como un mundo oculto bajo la superficie. Estaba seguro de que tenía límites, pero estos no eran evidentes. Se necesitaría tiempo y una exploración minuciosa para descubrir la verdadera extensión de la mazmorra. Mientras continuaba su suave descenso, Roland identificó varios puntos de interés dispersos por el valle. Al noroeste, enclavada contra la ladera interior de la pared del valle, una cascada resplandeciente brotaba de lo que parecían ser las fauces abiertas de un dragón o algo esculpido a su imagen.
La distancia era demasiado grande para verla con claridad, pero la formación destacaba como algo inusual y posiblemente importante. Más al sur, apareció una amplia pradera. En su centro se alzaba un anillo de piedras altas. Su forma y espaciamiento parecían intencionados, no producto de la erosión natural ni del azar. Podía ver varios dragones moviéndose cerca y alrededor de la formación, vagando libremente por el espacio abierto. Estos dragones menores sin alas eran grandes y probablemente poderosos, lo que los convertía en objetivos excelentes para eliminarlos cuando llegara el momento. Al este, divisó varios lagos, pero uno en particular atrajo su atención. Era mucho más grande que los demás, y sus aguas eran tan oscuras que insinuaban su profundidad. Por un instante, una enorme sombra se movió justo debajo del agua. Se movió lentamente, lo que le hizo preguntarse si valía la pena investigarlo ahora o dejarlo para cuando se hiciera más fuerte. Estas fueron solo algunas de las muchas vistas que vio mientras descendía. Pequeñas entradas a varias cuevas salpicaban el paisaje, y densos bosques se extendían por el valle, con un largo río serpenteando por su centro. Si no hubiera estado tan limitado por el tiempo, podría haberse imaginado pasando varias semanas explorándolo todo. Pero dadas las circunstancias, tenía que actuar con rapidez. Ese lugar parece prometedor. No hay monstruos ni aventureros, y la densidad de maná es relativamente baja. Al acercarse al suelo, divisó un lugar que podría servir como base para su portal de teletransportación. Los vientos alrededor de su armadura se intensificaron al activar su maná. Ahora que estaba lejos de los wyverns, ya no había necesidad de permanecer oculto. Avanzó con ímpetu, transformándose en un rayo de luz esmeralda, y se dirigió a su próximo destino. Capítulo 583, Dragón serpenteante. Una luz esmeralda descendió sobre una densa zona de bosque, oculta en lo profundo de un rincón apartado del valle. Se fundió con el verde del follaje y aterrizó suavemente, sin hacer ruido. Los animales cercanos no reaccionaron al principio. Solo después de que el maná que ocultaba su verdadera forma se desvaneciera, notaron que el hombre avanzaba. Esto parece bastante tranquilo. Si hay animales normales aquí, no debe haber muchos monstruos. Roland había llegado desde la cima de la montaña. Se encontraba en una zona tranquila y aparentemente virgen. No mostraba señales de aventureros ni criaturas peligrosas. No estaba seguro de por qué, pero parecía que nada tenía interés en esa zona. Un escaneo preliminar lo confirmó. Pocos monstruos de alto nivel rondaban por los alrededores, y no había señales de aventureros persiguiéndolos. Este no es un buen lugar para cazar monstruos, debe serlo. Eso podría explicar por qué los aventureros se mantenían alejados. Sin amenazas ni tesoros valiosos, había pocas razones para venir. La fauna local era pequeña y común, compuesta por conejos, ranas y algún que otro lagarto. La mayoría de los asentamientos en mazmorras se construían en lugares donde había casa mayor, como ciervos. Algunas mazmorras ofrecían ese tipo de fauna, lo que facilitaba la supervivencia a largo plazo de la vida humana. Pero la razón principal por la que no hay nadie aquí. Roland exhaló lentamente, aspirando el aire del bosque a través de los filtros de su armadura. Los encantamientos rúnicos detectaron las partículas ocultas en la atmósfera y las bloquearon antes de que pudieran afectarlo. Había algo en el aire, una toxina que no molestaba a los animales locales, pero que dañaría a cualquier persona común que entrara en ese lugar. Serviría como una barrera natural, un elemento disuasorio para cualquiera que se topara con la guarida oculta que pretendía construir. La fuente de la toxina eran las extrañas y discretas plantas que crecían cerca. A simple vista, parecían hongos comunes. Enclavados entre la maleza y cerca de los árboles, se mimetizaban a la perfección con el suelo del bosque. Sin embargo, una mirada más de cerca reveló su verdadero propósito. Roland se arrodilló junto a uno de los árboles y recogió uno de los hongos. Su color era peculiar, mayormente marrón con unas finas rayas azules en la copa. Aplastó el hongo en su guantelete para probarlo. Al hacerlo, una nube de esporas se elevó en el aire. Su armadura y una fina capa de maná lo protegieron, manteniéndolo a salvo. Una persona normal, sin embargo, no tendría tanta suerte. Inhalar o ingerir las esporas probablemente le causaría parálisis o incluso la muerte. Tendría que preguntarle a Rastix para estar seguro, pero parecen ser esporas que causan parálisis del sueño. Roland estaba familiarizado con varios tipos de esporas, y la mayoría funcionaban de forma similar. Una vez que una persona era afectada, las esporas la utilizaban como huésped. Mientras la víctima dormía, las esporas absorbían nutrientes del cuerpo para crecer y, finalmente, propagarse.
En algunos casos, el efecto era solo temporal y se podía resistir, pero incluso entonces, dejaba a la víctima vulnerable. Cualquier monstruo cercano probablemente atacaría en cuanto las esporas se instalaran. A veces, los huéspedes se convertían en zombis con forma de hongo, perdiendo su humanidad. No estaba del todo seguro de qué resultado se aplicaría a los hongos de esta zona, pero tenía una fuerte sospecha. Los aventureros probablemente evitaban esta parte del valle debido a esta trampa natural, y él podía usarla para ocultar su presencia. El mejor lugar probablemente esté allí. Al igual que había hecho con cámaras ocultas anteriores en otras mazmorras, planeó ocultar esta por completo. Anteriormente, eso solía significar atravesar una pared de la mazmorra para crear un compartimento secreto. Esta vez, sin embargo, pretendía excavar bajo tierra. Las runas de su armadura comenzaron a brillar al activar más magia espacial. Un instante después, aparecieron varios de sus golems. Estos no eran sus golems habituales. Eran unos reutilizados que había adquirido en la mazmorra. Tenían forma humanoides y portaban herramientas como palas y picos en lugar de armas como lanzas o espadas. Algunos incluso empujaban carretillas para mover la arena. Había reunido a todo un equipo de construcción equipado con herramientas comunes, y su tarea consistía en cavar un agujero lo suficientemente grande como para crear algo similar a un refugio antiaéreo subterráneo. Una vez invocados, los golems comenzaron su trabajo de inmediato. Habían sido preprogramados con un diseño específico para la estructura subterránea. No había muchas opciones de diseño disponibles, así que su trabajo consistía en excavar el diseño exacto, ensamblar y soldar los componentes metálicos con magia. Esta soldadura mágica evitaría que la mazmorra se sellara sobre la estructura. Tras preparar todo y establecer una barrera de cancelación de ruido, comenzó el verdadero trabajo. Los golems con palas avanzaron primero. Su fuerza mejorada y sus palas de gran tamaño les permitían funcionar de forma muy similar a las excavadoras modernas. A medida que se desenterraba la tierra, ésta se transfería a un lateral y se depositaba en un contenedor especializado marcado con runas espaciales. En la mayoría de las mazmorras, los escombros y las imperfecciones de la superficie se borraban o absorbían con el tiempo, pero esta supermazmorra operaba a una escala tan masiva que esos efectos se reducían considerablemente. Para evitar dejar rastros de la excavación, necesitaba eliminar todo el exceso de tierra para no revelar su lugar seguro. Por un instante, observó a los golems realizar sus tareas y calculó que, al ritmo actual, tardaría aproximadamente una hora en completar la pequeña cámara subterránea para su puerta de teletransportación. Mientras trabajaban, envió a sus golems flotantes a diferentes posiciones en la zona. A través de sus ojos, obtuvo una clara vista aérea del terreno circundante y pudo distinguir las diminutas figuras que representaban a los monstruos que vagaban por las cercanías. Es un Wyrm y viene hacia aquí. La mayoría de las criaturas simplemente vagaban, pero una figura más grande parecía dirigirse directamente hacia él. Los monstruos dentro de las mazmorras solían seguir patrones de movimiento predecibles, y era posible que hubiera elegido un punto que se cruzaba con uno de esos caminos. De ser así, se vería obligado a luchar antes de que la construcción terminara. Roland quería permanecer oculto por ahora, pues aún no comprendía del todo la situación dentro de este anillo de mazmorras. Sin embargo, tenía que enfrentarse a la amenaza que se acercaba antes de que alcanzara a sus golems, que no eran aptos para la batalla. El Wyrm se dirigía directamente hacia él, así que tenía más sentido interceptarlo y preparar contramedidas. Pronto se elevó en el aire, usando magia de viento en lugar de un sistema de propulsión. Aunque un sistema de propulsión era más rápido y consumía menos sus reservas de maná, generaba más ruido y dejaba un rastro visible. La magia de viento, en cambio, le permitía permanecer mucho más oculto. Tras aterrizar en una zona más densa del bosque, comenzó a preparar su trampa. Antes de nada, sacó un dispositivo circular. Con solo presionar un botón lateral, lo ocultó rápidamente dentro del tronco de un árbol cercano. Una vez asegurado, liberó una explosión invisible de energía en todas direcciones. A simple vista, no parecía ocurrir nada, pero a partir de ese momento, el sonido dejó de viajar más allá de la zona afectada. Para cualquier monstruo fuera de la zona, el bosque parecería silencioso e imperturbable. Con la barrera del sonido instalada, comenzó a colocar trampas por toda la zona. Algunas eran sus antiguas trampas basadas en pergaminos, mientras que otras eran bombas y minas sobrantes, que enterró bajo tierra suelta con la ayuda de su hechizo de mano de mago. Estas precauciones podrían haber parecido excesivas dada su fuerza actual, pero conservar maná era esencial en este entorno.
Era más prudente confiar primero en las herramientas preparadas. Por lo que sabía, matar al monstruo podría atraer a más, o peor aún, aventureros de alto nivel. Si alguien cercano o superior al nivel 4 se percataba de él, necesitaría todo su maná y todos sus recursos para escapar. Eso debería ser suficiente. El monstruo no tenía prisa, pero una vez que empezó a moverse, fue fácil rastrearlo. Los árboles a su paso se movían y se doblaban, tensos por la fuerza de su enorme cuerpo. Aunque se deslizaba entre los árboles como una serpiente, cada vez que chocaba con un tronco, este casi era arrancado de raíz. Aves y otras criaturas del bosque huyeron en todas direcciones, y pronto, un par de ojos amarillos aparecieron en la distancia. Así que esto es un Wyrm. Era la primera vez que Roland veía una criatura así, y de inmediato quedó claro que no se trataba de una serpiente común. Lo que emergió de la línea de árboles era enorme. Aunque su movimiento imitaba el de una serpiente, había algo más. El Wyrm tenía forma de serpiente, pero la similitud terminaba en su forma. Gruesas escamas dracónicas lo recorrían por completo, superponiéndose perfectamente en filas que brillaban ligeramente bajo la luz filtrada del bosque. Cada escama era del tamaño del puño de un hombre adulto y presentaba profundos surcos y crestas. Su oscuro color gris púrpura se mimetizaba bien con las sombras del valle, pero en movimiento, reflejaban la luz justa para ser visible a la criatura. A lo largo de su espalda, dos alas se extendían hacia afuera. Tenían forma de dragón, pero claramente eran demasiado pequeñas para levantar un cuerpo tan enorme en el aire. Rígidas y afiladas, las alas tenían una estructura delgada como una membrana con garras en cada articulación. No se movían ni se retraían, sino que se aferraban firmemente al cuerpo serpentino mientras éste se deslizaba hacia la zona donde Roland había preparado sus trampas. Su cabeza era inconfundiblemente parecida a la de un dragón. A diferencia del estrecho hocico de una serpiente, el rostro del Wyrm era ancho y anguloso. Sus cuernos se curvaban hacia atrás desde encima de las crestas oculares, y su mandíbula era gruesa, con hileras de dientes puntiagudos apenas visibles bajo un labio grueso. Wyrm venenoso del bosque L225. Con un rápido hechizo de identificación, Roland lo confirmó. Este era el lugar indicado para subir de nivel. El nivel del monstruo superaba al suyo, lo que significaba que obtendría mucha experiencia. Se preparó mientras la criatura se acercaba al borde exterior del campo de trampas, pero entonces, de repente, el monstruo hizo algo inesperado. Justo cuando estaba a punto de activar la primera mina, el Wyrm se detuvo. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el aire con un siseo, mientras su aliento expulsaba finas ráfagas de humo violáceo. Un gruñido sordo retumbó en su pecho al detenerse, sacando la lengua bífida, como si tanteara el aire en busca de alguna señal de peligro. ¿Puede decirlo? Roland sabía que se decía que las criaturas dracónicas eran mucho más inteligentes que las bestias comunes, pero había asumido que las creadas por la mazmorra serían menos capaces. De alguna manera, este había presentido la presencia de trampas más adelante. Era posible que detectara los tenues rastros de maná emitidos por sus dispositivos rúnicos, por sutiles que fueran. El monstruo rugió, como irritado por el bloqueo del camino. Abrió sus enormes fauces, revelando hileras de dientes afilados como dagas. Entonces, sin dudarlo, el Wyrm exhaló. Una oleada de energía violeta se concentró en lo profundo de su garganta antes de estallar en un torrente de llamas sobrenaturales. Este no era un fuego común. Roland había leído sobre él en bestiarios desconocidos, pero presenciarlo en persona fue algo completamente diferente. Las llamas eran de un púrpura hirviente y tóxico, densas con vapores venenosos y energía corrosiva. No solo quemaban, derretían todo lo que tocaban, disolviendo árboles, tierra y piedra en una ola de destrucción ácida. La primera de las minas de Roland ni siquiera tuvo oportunidad de detonar. Con el aliento del Wyrm arrasándolas, las carcasas encantadas comenzaron a fundirse y disolverse a una velocidad alarmante. El metal se convirtió en lodo, y los componentes rúnicos no se activaron, pues sus vías se rompieron y consumieron en un instante. Lo que quedó fue un rastro de ruinas, un sendero que el Wyrm ahora consideraba seguro, tras haberlo despejado de toda amenaza oculta. Sin embargo, a pesar de toda su percepción, la criatura seguía sin detectar a su verdadero enemigo. Roland permanecía oculto en lo alto, entre las ramas de un árbol intacto, observando y esperando en silencio. No se movió. Todavía no. Desde su posición privilegiada, oculto por la densa vegetación y una capa de magia ilusoria, Roland observó atentamente los movimientos del Wyrm.
La criatura se deslizó hacia adelante, aparentemente convencida de haber neutralizado cualquier amenaza a su paso. A pesar de su inteligencia, ahora se movía justo debajo de él. Su enorme cuerpo incluso rozó el tronco del árbol donde se escondía. Es cauteloso, pero aún tiene sus limitaciones. Su visor pulsó con un breve resplandor, y al instante siguiente, rayos de luz concentrados se dispararon desde varias posiciones del claro. Impactaron las gruesas escamas del Wyrm, causándole poco daño, pero obligándolo a alejarse. Los golems flotantes de Roland emergieron de sus escondites, coordinándose en un ataque preciso diseñado para atraer la atención del monstruo. El Wyrm emitió un rugido furioso y volvió a liberar su aliento. Una ola de niebla violeta se abalanzó sobre él, pero las pequeñas y ágiles construcciones se deslizaron hacia los lados con facilidad. El aliento tóxico derritió una enorme roca y destrozó varios árboles. Dejó tierra quemada y escombros licuados a su paso. Ahora, concentrado en la persecución de los escurridizos golems, el Wyrm se distrajo. Esto finalmente le dio a Roland la oportunidad perfecta para atacar. Las fuerzas del vendaval estallaron cuando se reveló, con un gran martillo en sus manos, cuya punta estaba cubierta de runas, que irradiaba una energía descomunal. Sin dudarlo, se lanzó desde la copa del árbol como un meteoro, con el maná del viento enroscándose alrededor de su cuerpo en densas espirales. El brillo esmeralda se intensificó, pulsando erráticamente al concentrarse en la punta de su enorme martillo. Entonces, justo antes de que el arma impactara el cráneo del Wyrm, una segunda energía cobró vida, esta vez de un carmesí intenso. Las dos fuerzas chocaron y se entrelazaron, formando un caótico estallido de luz amarilla que se extendió alrededor del martillo. En el instante siguiente, el arma se estrelló contra el cráneo del monstruo con una fuerza que va más allá del viento. Crash. El martillo golpeó la cabeza del monstruo con un crujido atronador que quedó oculto dentro de la burbuja de sonido. La fuerza del impacto envió ondas de choque que recorrieron el suelo. El suelo bajo el Wyrm se dobló y se partió, y los árboles cercanos se balancearon violentamente. La enorme cabeza de la criatura se desvió hacia un lado, y un grito de agonía escapó de sus enormes fauces. Incluso con su grueso cráneo escamoso, el Wyrm no pudo resistir la fuerza del golpe. La combinación de aura y magia superó sus defensas naturales. Las fracturas se extendieron por su cráneo como telarañas, y al instante siguiente, su cuerpo se estrelló contra la tierra. El bosque quedó en silencio. Un golpe había sido suficiente. El Wyrm yacía inmóvil, abatido por un ataque sorpresa. Todo salió mejor de lo esperado. Roland echó un vistazo a su pantalla de estado y comprobó su barra de experiencia. El monstruo estaba 5 niveles por encima de él, y tras derrotarlo, la barra se disparó casi a la mitad en un instante. Era justo lo que necesitaba. Las criaturas de esta mazmorra eran más fuertes y poseían evoluciones más raras, lo que las convertía en objetivos ideales para acelerar su progreso. Con esta prueba completada, una cosa estaba clara. Alcanzar 5 niveles más ya no era un sueño lejano. Para colmo, el cuerpo del monstruo era muy valioso. Roland se acercó a la criatura caída y agarró una de las escamas parcialmente destrozadas. Incluso con su fuerza mejorada, fue difícil soltarla, pero tras unos instantes de esfuerzo, finalmente se desprendió. La escama parecía metal sólido, más densa y dura que la mayoría de los materiales con los que había trabajado, comparable incluso al mitril. No dudaba de que algunos dragones menores hubieran evolucionado para poseer defensas más resistentes que los metales que usaba en sus construcciones. Estas escamas podrían reutilizarse para futuras mejoras. Si encontraba un draquínido más avanzado, incluso podría fabricar una armadura completamente nueva. Necesitaría uno que sea superior al nivel 250. Aunque tenía los fondos, materiales como estos eran escasos y difíciles de conseguir. Sus pensamientos se dirigieron a los grandes dragones que había visto al desembarcar, así como al leviatán oculto que descansaba en el lago. Uno de los dragones era más grande que los demás, probablemente el líder de la manada. Ambos eran objetivos potenciales para el futuro y podrían servir como mejoras directas para su armadura y armamento. Necesitaría esas mejoras pronto. Su futuro aún era incierto, y no descansaría hasta haber explorado toda la región y reclamado todos los recursos valiosos que pudiera ofrecer para apoyar su causa. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 584, Triturador de Wyrm. Esta piedra de maná es bastante grande. ¿Debería poder fabricar mitril éter con ella, o quizás debería guardarla para algo mejor? Roland usó un cuchillo afilado para cortar la carne del monstruo.
La hoja vibraba con energía, potenciada por un encantamiento cortante. Aunque el caparazón exterior estaba cubierto de gruesas escamas, al abrir una herida, no fue muy difícil desprender la capa de piel subyacente. Allí, dentro, encontró un gran cristal de maná del tamaño aproximado de un puño. Me recuerda a los viejos tiempos. Cuando empezó a explorar la mazmorra de Albrook, uno de sus primeros métodos consistía en implantar piedras de maná directamente en sus antiguas armaduras. A medida que aumentaba su conocimiento, aprendió técnicas más avanzadas y comenzó a infundir piedras de maná en los propios metales. Esto le permitía beneficiarse de las piedras sin el riesgo de que se rompieran en medio de una pelea. Era mucho más difícil fusionar piedras con metales de mayor calidad como el mitril. Ese proceso requería piedras de calidad superior, que no se encontraban en la mazmorra de Albrook. La mayoría de los monstruos no muertos carecían de ellas por completo, y dependían de sus núcleos para mantenerse unidos. El proceso era costoso e ineficiente, pero ahora las cosas podían cambiar. Se había topado con una zona repleta de criaturas dracónicas de alto nivel que, de hecho, portaban las piedras que necesitaba. A juzgar por el cristal de este Wyrm, probablemente había más iguales. ¿Se acercan 3? ¿Maté a su líder o algo así? Los drones que sobrevolaban el cielo detectaron señales de movimiento. Su dispositivo de mapeo también mostró varios puntos moviéndose en su dirección. Aunque había rodeado el área con una barrera silenciadora, estas criaturas de alguna manera sabían que estaba allí. Ya descubriría cómo era posible más tarde. Por ahora, necesitaba prepararse para la pelea. Roland entrecerró los ojos mientras observaba la pequeña pantalla dentro de su casco. Uno de sus golems flotantes le transmitía una señal de video en vivo. Los monstruos que se acercaban parecían del mismo tipo que el que acababa de matar, aunque más pequeños y de niveles inferiores. Por lo que pudo ver, esta especie parecía crecer con cada nivel. De ser cierto, entonces, al nivel 250, probablemente alcanzarían el doble de tamaño que la criatura a la que se acababa de enfrentar. Wyrm venenoso del bosque L213. Wyrm venenoso del bosque L214. Wyrm venenoso del bosque L211. Todos eran más débiles, pero eso no significaba que pudiera ignorarlos. Anteriormente, había combinado aura con energía eólica para abatir al monstruo más rápidamente. Esta estrategia consumía una gran cantidad de maná, pero aún así le permitía conservar tanto el poder del Señor Supremo como el desbordamiento de maná para cuando la lucha se intensificara. Por suerte, su maná ya se recuperaba rápidamente, e incluso si no lo hubiera hecho, aún contaba con un suministro de objetos de recuperación. Su análisis de la especie seguía en curso. Hasta el momento, había descubierto que parecían poseer una especie de sexto sentido que les permitía detectar trampas y amenazas acechantes. Sin embargo, tenían una gran debilidad: su incapacidad para volar. Él, en cambio, sí podía. La armadura de Roland, enfocada en el viento, comenzó a brillar mientras se elevaba suavemente en el aire. El traje había sido diseñado para la velocidad y la agilidad aérea. Incluso sin la unidad de vuelo adicional que a veces usaba como mochila propulsora o la gran plataforma planeadora, la armadura por sí sola le permitía maniobrar por los cielos con facilidad. A medida que ascendía, la armadura comenzó a moverse. Pequeñas aberturas aparecieron en su superficie, liberando pulsos de magia de viento concentrada. Los respiraderos más grandes se encontraban en las suelas de sus botas y a lo largo de su espalda. Estos canales expulsaban ráfagas de aire dirigidas, funcionando de forma muy similar a un refinado sistema de propulsión a chorro. Guiado por la magia del viento, Roland podía cabalgar y redirigir las corrientes de aire como ciertas criaturas enormes que parecían demasiado pesadas para volar, pero que aún así surcaban el cielo con gracia. El viento susurraba alrededor de Roland mientras ganaba altura, pero tuvo cuidado de no alejarse demasiado. Los wyverns que había evitado se congregaron cerca de las cimas de las montañas, pero eso no significaba que ninguno se quedara cerca de esa zona. Necesitaba mantener un equilibrio cuidadoso para no atraer la atención de nuevos monstruos que pudieran verlos sobrevolando el bosque. Abajo, el bosque tembló ante el avance de los 3 wyrms menores. Aunque apenas superaban la mitad del tamaño del que ya había abatido, seguían siendo criaturas de nivel 3. Sus escamas gris púrpura brillaban bajo la ilusión de la luz del atardecer, y sus ojos de pupilas rasgadas brillaban tenuemente con malicia. Van a por el cadáver del más grande. Notó que los monstruos no actuaban coordinadamente. En cambio, parecían atraídos por los restos del Wyrm muerto que había descuartizado.
Roland no supo si los atraía la sangre o la gran piedra de maná que había recuperado. De alguna manera, percibieron que algo seguía ahí a pesar de sus medidas de protección. ¿Era una habilidad especial exclusiva de los Wyrms o la compartían todos los dragones menores? Si esto último era cierto, cazarlos se volvería mucho más difícil. Al principio, planeó atacar, pero decidió esperar y preparar su arma. El martillo que había usado antes se desplegó y se transformó en un bastón rúnico. La energía del viento lo envolvió una vez más, ocultándolo de la vista mientras estudiaba el extraño comportamiento de los monstruos de abajo. Había leído algo sobre esta mazmorra y otras similares, y antes de actuar, quería confirmar una teoría. Roland permaneció inmóvil, flotando sobre las copas de los árboles como un espectro silencioso. Las runas de su armadura se ajustaron sutilmente, canalizando el viento para mantenerlo en el aire. Bajo él, 3 sierpes se deslizaron hacia el cadáver de su pariente caído. Avanzaron rápidamente hacia el claro donde había depositado el cuerpo, completamente absortos en él por razones que no quedaron claras al instante. Las criaturas parecían pelearse por algo. 2 de ellas chocaron, siseando y chasqueando las mandíbulas. Esta distracción le dio al tercer Wyrm la oportunidad de alcanzar primero el cadáver. Roland comprendió que buscaban la gran piedra de maná que había extraído. La criatura olfateó el lugar donde había estado la piedra y pareció enfurecerse cada vez más al darse cuenta de que había desaparecido. Estos monstruos no actuaban como los habitantes habituales de las mazmorras. Se comportaban más como seres independientes. A diferencia de las criaturas sin mente a las que se había enfrentado en otras mazmorras, que se asemejaban a golems en su comportamiento mecánico, estos mostraban signos de pensamiento e instinto. Los monstruos natos consumían piedras de maná y núcleos de monstruo para evolucionar con mayor eficacia y ganar experiencia. Estos 3 hacían precisamente eso. No estaban sujetos a la voluntad de la mazmorra, e incluso parecían capaces de luchar entre sí. Algo que quizás podría usar a su favor. La piedra de maná que había tomado estaba escondida en una de sus runas espaciales, pero la recuperó. En cuanto apareció, los monstruos reaccionaron. Comenzaron a escanear el entorno, percibiendo claramente la huella de maná de la piedra. Por suerte, sus hechizos de ocultación funcionaban bien. Las criaturas sabían que el objeto estaba cerca, pero no podían localizarlo con precisión. Mientras buscaban, Roland ideó un plan. Invocó a uno de sus golems flotantes. Le pegó la piedra de maná con el mismo adhesivo que había empleado para colocar sensores en los túneles. Una vez bien fijado, ordenó al golem que volara por el claro. En cuanto el golem se apartó del alcance de su magia de ocultación, los monstruos alzaron la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, exhalando un aliento ácido, y la baba comenzó a gotear de sus bocas. Los 3 se lanzaron inmediatamente a la persecución, concentrados por completo en el golem y no en quien lo había enviado. Esto le dio a Roland la oportunidad perfecta para acercarse y esperar el momento oportuno para atacar. No estaba allí para entablar un combate prolongado todavía. Su prioridad era ganar tiempo hasta que sus golems terminaran de preparar su escondite temporal y asegurarse de que fuera seguro colocar allí su puerta de teletransportación. Tal como lo esperaba, los 3 monstruos persiguieron a su golem como gatos a un juguete que se retuerce. Este surcaba el aire en patrones impredecibles, esquivando hábilmente sus ataques. Aunque los monstruos eran poderosos, carecían de alcance más allá de su aliento ácido. El ataque mortal de la criatura anterior era peligroso, pero claramente no podía desatarse con tanta frecuencia como el fuego de dragón estándar. Mientras tanto, el golem hacía un excelente trabajo provocando al trío para que desperdiciara su limitada resistencia y habilidades. Eso debería ser suficiente. La barrera está instalada, todos los preparativos están hechos, esta vez no debería pasar nada. Una vez convencido de que habían agotado buena parte de su energía, comenzó su asalto. Activando su habilidad desbordamiento de maná, el aura verde que lo rodeaba se transformó en un cian brillante. Con una brusca liberación de energía eólica concentrada, un ciclón se abalanzó sobre los 3 monstruos, que ya habían rodeado al golem. Para ellos, parecía una trampa, pero Roland lo había colocado allí a propósito. Nunca fue más que un cebo. Desde lo alto, Roland extendió el brazo y alzó su bastón, desatando un poderoso hechizo. Un colosal tornado de energía verde cobró vida con un rugido, descendiendo en espiral como una lanza divina. Golpeó el claro donde se habían reunido los 3 sierpes, expandiéndose con una fuerza violenta al tocar el suelo.
El ciclón creció rápidamente, lo suficientemente amplio como para engullir a los tres monstruos, incluyendo a su golem. La construcción octogonal cumplió su propósito y fue consumida por la magia arremolinada, destrozada en finos fragmentos. Incluso la piedra de maná que portaba fue destrozada por la energía furiosa junto con el propio golem. Los Wyrms no tenían ni idea de qué los había golpeado. Aunque no eran particularmente susceptibles a la magia de viento, la fuerza del hechizo de Roland abrumó incluso sus gruesas y escamosas pieles. La magia comenzó a desgarrarlos, y aunque resistieron e intentaron escapar de la creciente tormenta, el esfuerzo fue en vano. Mientras avanzaban desesperados, los vientos los arrastraron hacia el centro con una fuerza implacable. Sobre la tormenta, el aire se ondulaba al chocar los vientos con la barrera que había creado. Sus golems flotantes flotaban en posiciones específicas, formando un campo mágico protector. La barrera no solo era completamente invisible a simple vista, sino que también creaba una ilusión que ocultaba la batalla que se desarrollaba abajo. Tras analizar el comportamiento de los monstruos, se aseguró de que ni un rastro de maná se filtrara desde el interior. Parecía estar funcionando. Ninguna otra criatura se había percatado de la ubicación, y los Wyrms atrapados dentro del ciclón esmeralda estaban siendo destrozados. Puedo usar sus patrones de comportamiento para mi beneficio. Una vez completada la tarea, Roland descendió al corazón del ciclón. Solo quedaban los restos destrozados de los monstruos serpentinos. Ni siquiera sus cabezas dracónicas se habían salvado, y con suficiente magia, incluso sus escamas habían sido destrozadas. Ahora que comprendía cómo respondían estos enemigos, podía imaginarse aislando a una de las bestias más fuertes y atrayendo a las más pequeñas hacia un hechizo de área de efecto. El único inconveniente era la falta de puntos de experiencia. Para obtener la mayor cantidad posible, era mejor evitar luchar contra enemigos con niveles 10 veces inferiores al suyo y centrarse en aquellos con un nivel superior al suyo. Estas criaturas aún le proporcionaban una buena cantidad de experiencia y valía la pena farmearlas, siempre y cuando pudiera atraerlas a una trampa para facilitar el combate. Sus pruebas aún no habían terminado. Normalmente, se desharía de los restos de los monstruos, pues había descubierto que las criaturas locales se sentían atraídas por ellos. Sin embargo, si eliminaba las partes importantes, como las piedras de maná, y quizás los corazones, ojos y colmillos de dragón menor, ni las criaturas ni los aventureros se molestarían con lo que quedaba. Tras tomar lo que necesitaba, esperó a ver cómo reaccionaría la mazmorra ante el cuerpo de un monstruo derrotado. Al principio, se preguntó si lo sorprendería de nuevo dejando que los restos se descompusieran naturalmente. Pero no todo había cambiado. Tras unos 30 minutos, los restos comenzaron a hundirse lentamente en el suelo. El proceso era gradual, pero familiar. La mazmorra estaba absorbiendo el cadáver, probablemente reciclando sus materiales para su uso futuro. Esto seguía siendo una mazmorra, y esto era prueba de ello. Sería suficiente para la primera misión de exploración y la batalla inicial. Mientras esperaba, un pitido resonó dentro de su casco, indicando que sus golems habían terminado de ensamblar la guarida temporal. Los golems flotantes fueron llamados de vuelta, y pronto voló de vuelta a la zona donde había llegado. Las esporas seguían flotando en el aire, pero para él y los golems, no representaban una amenaza real. En cambio, eran un buen elemento disuasorio para monstruos y aventureros. Al aterrizar, vio a sus golems salir de un agujero y cubrirlo con una gruesa capa. El diseño que tenía en mente se asemejaba a un antiguo refugio antiaéreo con acceso directo al subsuelo. Al igual que en otras mazmorras, esperaba que la tierra acabase ocultando la entrada, aunque también contaba con otros métodos para disimularla. Tras activar su almacenamiento espacial, un martillo apareció en su mano. Antes no estaba seguro de cómo encantar la entrada, pero ahora sabía exactamente qué hacer. Los golems se posicionaron alrededor del área para amortiguar el ruido y bloquear las chispas que saltaban. Empezó a golpear la tapa y el metal circundante que los golems ya habían instalado. Sus runas aparecieron rápidamente mientras llenaba los espacios vacíos y los conectaba con los rastros rúnicos existentes. No tardó mucho en entrar al refugio, que era poco más que un espacio rectangular con un suelo cuadrado de unos 10 metros de ancho. El techo se elevaba unos 3 metros, y en el centro estaba la entrada circular por la que había entrado. No necesitaba escalera, ya que podía flotar, y no tenía intención de traer a nadie más allí pronto. Las zonas circundantes eran peligrosas, y planeaba explorarlas todas, incluyendo el asentamiento cercano donde vivía gente.
Temía a esa gente más que a los monstruos, ya que eran mucho más difíciles de predecir. Bueno, ahora vamos a prepararlo todo. Una vez finalizado el proceso de creación de runas, dejó que un único orbe de luz iluminara la habitación. Cerró la tapa y recuperó a todos los golems humanoides. Sin embargo, se dirigió hacia una de las paredes más gruesas, que ya estaba imbuida de runas funcionales, concretamente, runas espaciales. Para el observador promedio, habría parecido brujería. Simplemente extendió la mano, y desde una fina capa de espacio, comenzaron a aparecer objetos. A pesar de la ilusión, había un sistema detrás. Cada objeto que colocaba en el almacén espacial contenía su propio patrón de maná único. Al activar las runas que abrían el almacén, podía sentir la ubicación de cada objeto. Con un simple hechizo de mano de mago, podía extraer lo que necesitara. La gravedad dentro del almacén mágico también era más débil, por lo que todo dentro se sentía significativamente más ligero. Pronto reunió todos los componentes necesarios para la puerta de teletransportación minimalista. Medía 2 metros de alto y 1 metro de ancho, y tenía forma ovalada. Si bien las puertas de teletransportación solían ser circulares, era posible limitar su tamaño. Por ahora, esta era la configuración más pequeña que podía lograr sin causar problemas. Reducir aún más las runas provocaría inestabilidad. Pasó el tiempo, y la instalación finalmente estuvo completa. A la izquierda de la puerta había un gran contenedor lleno de fluido de maná. A la derecha, un almacén rectangular con varias aberturas, diseñado para albergar baterías de runas más pequeñas. Había preparado deliberadamente 2 fuentes de energía separadas. Una vez que saliera de la mazmorra, debía asegurarse de que no consumiera energía de la puerta, lo cual seguía siendo una posibilidad real. Para evitar posibles problemas, también trajo una versión más pequeña de la consola que guardaba en su taller. Aunque no podía conectarse a la unidad principal ni ser operada por Sebastián, ofrecía varias funciones útiles. Una de ellas le permitía monitorear el área exterior de la mazmorra. Si un monstruo atacaba o surgía algún otro problema, el dispositivo enviaba una señal de socorro que podía ser captada por uno de los sensores que había dejado cerca de la entrada secreta que usaba para llegar a ese lugar. Eso debería bastar. ¿Debería irme a casa ya? Roland se sentía satisfecho. Había logrado todo lo que se había propuesto. Si se iba ahora, regresaría a tiempo para la cena. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de activar la puerta de teletransportación, la consola se iluminó en rojo. Algo se acercaba, y no parecía ser un dragón menor ni ningún otro monstruo,